Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Yo soy Carolina Salazar Palacio, fellow de cirugía pediátrica de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión portal en pediatría, algunos aspectos importantes, y pues agradecer a la doctora Catalina Pineda, cirujana hepatobiliar del Hospital San Vicente, por su asesoría para la realización de esta charla. Este va a ser el derrotero o la línea que vamos a seguir el día de hoy. Primero hablar un poquito de epidemiología, cuál es la definición y la fisiopatología, sobre cómo son las etiologías y el diagnóstico, cuáles son los signos y síntomas, las complicaciones y finalmente el tratamiento y pues sobre todo hablar un poco de los usos de las intervenciones quirúrgicas en estos pacientes. No hay una, digamos que una incidencia reportada, sobre todo en la población pediátrica, pero sabemos que la hipertensión portal causa una alta carga de morbilidad y un impacto muy importante en la calidad de vida de estos pacientes. En la población pediátrica, la principal causa va a ser la trombosis portal, a pesar de que el 50% tiene algún tipo de relación con una etiología en particular, hasta la otra mitad de los pacientes no se tiene una causa clara e incluso en estudios se ha logrado ver que el 5 al 10% de la población normal y asintomática pueden tener algún grado de trombosis portal. Es importante que el 20 al 40% de los pacientes van a desarrollar eventualmente varices esofágicas. Digamos que esos son los porcentajes más bajos, pero en algunas series puede ser tan alto como el 80%. Y de esos pacientes, casi el 70% pueden llegar a presentar algún grado de sangrado digestivo, y esto va a impactar mucho en la morbimortalidad de estos pacientes. Digamos que ha habido varias definiciones como tal o puntos de corte para definir cuándo se trata o no de hipertensión portal. Se tiene más o menos ya pautado que por encima de 10 milímetros de mercurio hay una relevancia clínica, y generalmente la medición la hacemos basada en el gradiente hepático venoso, y cuando este se encuentra por encima de 5, hablamos que es anormal. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que el sistema portal es un sistema venoso de bajas presiones, va a tener un aporte parcial de oxígeno y mientras, pues al hígado, mientras que las arterias van a tener pues un alto contenido de oxígeno, y ambos sistemas se van a combinar en los espacios sinusoidales. Entonces, hablamos que hay hipertensión portal cuando voy a tener aumento de la resistencia portal o un aumento del flujo portal como tal. Entonces, ¿cuál es el impacto? Digamos que inicialmente vamos a tener aumento de la resistencia intra, pues, o en el hígado. Esto lleva a una disminución del flujo portal y esto va a llevar a un aumento de la resistencia vascular sistémica y una vasodilatación esplácnica marcada. Cuando esto ya ocurre, se va a censar como un volumen efectivo bajo a un aumento en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto lo que va a tener un impacto clínico es que vamos a tener un estado hiperdinámico con un gasto cardíaco y una frecuencia cardíaca disminuida, con un aumento de la secreción de hormona antidiurética y la retención pues como de sodio y agua libre. Y esto a su vez va a llevar a hipertensión portal y genera como tal un ciclo, y esto es lo que favorece como o perpetuar el daño hepático como tal. En cuanto a la clasificación, digamos que como es común en nuestras patologías, mucho que sabemos es
extrapolado de la población de adultos, pero digamos que en este tipo o en la hipertensión portal sí hay una gran diferencia, y es que generalmente en la población adulta siempre se va a clasificar únicamente como cirrótica y no cirrótica, debido a que la gran mayoría de estos pacientes, las causas de hipertensión portal va a ser cirrosis, y ahí van a estar la cirrosis alcohólica, la cirrosis por enfermedad grasa del hígado, y las malignidades, que no son tan frecuentes en la población pediátrica, que es muy importante. Y acá cambia un poquito la forma en que se presenta ante la literatura la clasificación en este tipo de pacientes, y es que tenemos los pacientes que tienen un compromiso prehepático, poshepático y hepático. Y en la población pediátrica, la principal causa es la prehepática, tiene un porcentaje similar a la hepática, y ya vamos a hablar un poquito de pues cuáles son estas etiologías y pues cuál es la importancia. Digamos que para tener en cuenta, en la hepática vamos a tener causas cirróticas y no cirróticas, que pueden ser congénitas o adquiridas, y en la causa poshepática generalmente es una oclusión de las suprahepáticas, y generalmente es por enfermedades hematológicas o estados post-trasplante. Porque puede haber un estado o una trombosis portal y una oclusión portal extrahepática. Digamos que tenemos dos escenarios grandes. Vamos a tener una trombosis aguda y una trombosis crónica. En la trombosis aguda, inmediatamente se va a activar dos sistemas de rescates: el sistema arterial, que va a ser una compensación rápida del flujo arterial, y eso va a disminuir como la isquemia de los hepatocitos, y un rescate venoso que va a hacer un poco más subagudo, y va a completarse más o menos entre las 3 a 5 semanas con formación de vasos pues colaterales. ¿Cuál es como lo que se ha considerado que genera una trombosis portal en la pediátrica? Hay una alta tasa de relación con el cateterismo umbilical, pero acá también inflamaciones o infecciones intraabdominales agudas en pacientes post-esplenectomía, y en una menor proporción pacientes con trombofilia. Cuando esta trombosis se va a perpetuar, digamos que lo que va a generarse es una trombosis portal crónica. Se ha hablado que por encima de 60 días, esto es un número pues arbitrario en la literatura, pero se toma como por encima de 60 días, o cuando ya tenemos imágenes donde se muestra una degeneración cavernomatosa como tal de la aorta. Y esto es lo que va a llevar a hipertensión portal y eventualmente compromiso también del parénquima. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esos pacientes que se presentan con una hipertensión portal extrahepática, eventualmente, si se perpetúa este fenómeno de hipertensión, lleva a un compromiso como tal del parénquima. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Como les había mencionado previamente, en teoría estos pacientes se les debería, pues ya vamos a hablar un poquito de eso, pero el diagnóstico es con la medición del gradiente de presión venosa hepática. Esto es una medición que es indirecta de la presión portal y es invasiva. Entonces, estos pacientes se debe hacer como esta medición bajo anestesia general, con canalización a través de la yugular interna, y ahí se van a medir la presión venosa hepática libre y la presión venosa hepática en cuña, y este gradiente es lo que nos genera como ese reflejo indirecto de la presión portal. Que se ha visto pues que es un procedimiento invasivo, pues, y todas las implicaciones que tienen esto en pacientes que probablemente ya tienen compromisos de base importante. No es claro en la literatura decidir a quiénes se les debe hacer la medición como tal, pero se ha visto aquellos pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía que vaya a ser intervenida, o pacientes en los que se les vaya a hacer biopsia hepática, pues digamos que en estos mismos procedimientos se puede realizar la medición. Esto se ha estudiado, digamos que inicialmente extrapolado de la población adulta sobre esta medición y sobre como el punto de corte en el que va a haber mayor riesgo pues como de sangrado o de otras complicaciones por la hipertensión portal. Cuando uno lee
pues en los diferentes artículos, digamos que el punto de corte es 10 o incluso algunos hasta 12, pero acá traje unas tablas de un estudio que se realizó en donde se medía la presión, el gradiente pues, de presión hepática y se medía y se tomaban biopsia y después hacían una relación de estas, el grado de fibrosis y también del riesgo de sangrado o el riesgo de otras complicaciones y digamos que lo que encuentran ellos es que en estos pacientes pediátricos no había una relación franca entre el grado de hipertensión portal y el grado de complicaciones. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues es un procedimiento invasivo, entonces probablemente no me dé tanta información como el resto de los estudios diagnósticos a la hora pues de evaluar estos pacientes. Entonces el diagnóstico va a estar enfocado a evaluar la anatomía portal, la anatomía hepática y digamos que las consecuencias y las implicaciones clínicas de estos pacientes. Entonces, una eco de abdomen Doppler va a ser de mucha utilidad para evaluar como tal el parénquima hepático, la esplenomegalia y sobre todo el flujo y el diámetro de la porta, así como la presencia o no de circulación colateral. Cuando ya quiero hacer un análisis más detallado sobre la anatomía pues de los vasos sanguíneos en estos pacientes, ya se puede considerar hacer una angioresonancia o un angiotac. También existe la posibilidad de hacer una angiografía para evaluar o hacer una clasificación anatómica de estos pacientes. Estas imágenes las traigo pues de un estudio en donde ellos a todos los pacientes que iban a considerar a intervención quirúrgica se les hacía una portografía transyugular. Entonces hacían una lectura entre el cirujano y el radiólogo y con esto clasificaban los pacientes en 5 categorías, dependiendo si tenían o no permeabilidad de la porta izquierda a nivel del receso de Rex. Y esto, pues como para definir, vamos a ver más adelante sobre el bypass mesorex, pero digamos que era como el factor que ellos determinaban para definir si el paciente era candidato a cirugía o no. Y en su clasificación, pues que tiene diferentes consideraciones, pero que no está pues extrapolada a otros estudios, ellos consideraban que A, B y C eran aquellos pacientes en los que se podían considerar como candidatos. De aquellos que ellos consideraron que sí se podían llevar a cirugía, fueron 31 pacientes. De esto hubo un éxito en esa intervención del 93%. Y 3 no se pudieron realizar pues como por la anatomía, entonces se convirtieron a un shunt portosistémico y el otro paciente se hizo un manejo conservador. Entonces esto nos deja como el interrogante de cuáles son los pacientes que se benefician de realizar un detalle anatómico invasivo previo a la intervención. Digamos que esto probablemente es aquellos pacientes en los que yo no lo pude caracterizar por medios menos invasivos y en los pacientes que yo quiero evitar una laparotomía exploratoria no terapéutica. Algunos estudios previos, no este que estoy mostrando, sino otros estudios previos, han mostrado que a veces se llevan pacientes a este tipo de intervenciones y el éxito es solo posible en el 75%, o sea que tendríamos un 25% de pacientes que podríamos llegar a llevar a la laparotomía exploratoria sin posibilidad de la intervención quirúrgica. Entonces, como les había dicho previamente, mucho del esfuerzo diagnóstico de estos pacientes es pues para determinar las implicaciones clínicas y los signos indirectos de hipertensión portal. Entonces, como habíamos hablado, la endoscopia, la colonoscopia, estudio de la citis, también estudios de la etiología que va a estar individualizada la sospecha clínica como tal, como es en el caso de trombofilia y determinar sea alguna alteración hepática o no, que me haga pensar que estos pacientes deben ser llevados a biopsia hepática previa a cualquier intervención. Y lo otro es saber cuál es la función y la capacidad sintética del hígado, cuál es su integridad. Entonces siempre se deben hacer las pruebas como tal de la función hepática. Queda en la literatura todavía si se debe hacer una búsqueda activa o no como tal.
de varices en estos pacientes, en todos los pacientes con hipertensión portal. Digamos que, como les había explicado desde el inicio, no hay muchos estudios, sobre todo en la población pediátrica, pues, para avalar este tipo de prácticas, pero extrapolado como de lo que es la población adulta, pues se han hecho encuestas a hepatólogos y digamos que la mayoría cuando se realiza la encuesta refieren que sí, dice, pues sí refieren ofrecer esto a sus pacientes como una búsqueda activa de la aparición de varices esofágicas. La presentación clínica, entonces, como muchos de estos pacientes, tenemos como dos grupos grandes, los que sí van a presentarse con hepatopatía y los que tienen un compromiso extrahepático. Entonces, mucho de la presentación clínica tiene que ver con cuál es la etiología que estoy pensando. Entonces, podemos tener pacientes en los que se presentan con colestasis neonatal, como los pacientes con atresia de vías biliares o hallazgos incidentales, incluso en ultrasonidos prenatales, la presencia de tumores hepáticos, a nivel cardiopulmonar, pacientes que se presenten con síndrome hepatorrenal o hipertensión portopulmonar, y aquellos pacientes que se presentan con trastornos neurológicos por hiperamonemia, encefalopatía y déficit de atención. Pero finalmente lo que va a ser más llamativo en estos pacientes va a ser las implicaciones clínicas que tiene la hipertensión portal pues a largo plazo. Pues tengo acá en pantalla más grande las varices y la esplenomegalia porque probablemente en la edad pediátrica es lo que más se va a presentar, sobre todo porque, como les había dicho al principio, la principal causa es la trombosis portal. Entonces estos pacientes pueden tener estos síntomas que son más llamativos y que es probablemente los que los va a llevar a consultar. Entonces vamos a tener pacientes que tienen varices esofágicas, gástricas o rectales. La esplenomegalia, el vaso puede aumentar hasta 8 a 10 veces su tamaño normal y como consecuencia va a tener una retención de las células sanguíneas y va a facilitar pues como su captura y su destrucción, lo que va a llevar al hiperesplenismo, que generalmente son pacientes que tienen plaquetas por debajo de 100.000, anemia y leucopenia. La presencia de ascitis no es tan frecuente en pacientes con integridad de la función hepática, o sea, no es tan frecuente que sea una manifestación única de la hipertensión portal. No está claro el mecanismo por lo que estos pacientes van a tener una alteración del crecimiento, pero generalmente sí presentan desviaciones estándares menor que la población pues, de la misma edad. Los síntomas extrahepáticos son raros, en ausencia pues de cirrosis, pero sí se ha visto que estos pacientes tienen algún grado de pues, trastornos en el comportamiento o déficit de atención o pues trastornos del aprendizaje, que son cambios muy sutiles y a veces son difíciles de diagnosticar. En formas más avanzadas se puede presentar la biliopatía portal. Esto, digamos que se ha visto que tiene dos causas importantes. Hay una congestión como de los vasos a nivel del colédoco y puede generarse una obstrucción mecánica o incluso a veces puede generarse un fenómeno inflamatorio con fibrosis y obstrucción, que finalmente es lo que va a llevar al paciente a tener una colestasis asociada y una presentación obstructiva. Cuando vamos a hablar del tratamiento de estos pacientes, vamos a hablar de tres cosas importantes. Primero, y lo más importante es que estos pacientes, siempre que yo tenga una etiología que pueda tratar, la debo tratar. Esto pues va a impactar como en el seguimiento y en el desenlace de estos pacientes de forma aguda. Yo puedo hacer una anticoagulación para la trombosis portal aguda cuando la identifico y se considera que hasta la mitad de los pacientes van a tener una recanalización exitosa hasta el 50%. Y el siguiente, los otros dos cosas grandes que debemos tener en cuenta son las complicaciones y más adelante vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales complicaciones de estos pacientes?
el sangrado variceal. Esto es súper importante estos pacientes porque casi que su presentación es lo que nos va a determinar a futuro cuáles van a ser las otras intervenciones que se van a realizar. Vamos a hablar que debemos estar alerta a todo paciente que se presente con sangrado del tracto digestivo, que tenga un débito más de 2 mililitros por kilo, más de 100 mililitros por más de 2 horas, un shock hipovolémico o caída de la hemoglobina de 3 gramos después de la reanimación. Y es importante que, a pesar de que sabemos que es una hemorragia de tracto digestivo, la idea es no llevar a estos pacientes a ningún tipo de intervención mientras se encuentren inestables hemodinámicamente. Entonces, estos pacientes, el pilar del tratamiento es esta estabilización hemodinámica, la corrección de la coagulopatía, y en aquellos pacientes en los que yo tengo un diagnóstico de cirrosis, realizar profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea con tratamiento antibiótico. Los medicamentos que se pueden utilizar en esta forma aguda, digamos que el más potente utilizado pues es la vasopresina, pero por su efecto en otros órganos, como es la isquemia periférica, cardíaca, mesentérica, pues su uso y sobre todo en la pediátrica no es frecuente. Está el análogo que es la terlipresina, pero en los niños generalmente se usa el ocreotide, que es un análogo de la somatostatina. Esto va a llevar a vasoconstrucción pues del lecho mesentérico arterial, y esto va a disminuir la resistencia intrahepática y esto finalmente va a disminuir la presión como tal. El siguiente pilar del tratamiento es cuando yo ya logro estabilizar el paciente, es llevarlo a un tratamiento endoscópico. Hay dos tipos como de intervenciones que se puede hacer, la escleroterapia y la ligadura con bandas. En la edad adulta ya está claro que el pilar del tratamiento pues es la ligadura con bandas, pero en pacientes pediátricos, digamos que muy pequeños, a veces no es posible esa realización, entonces se deja como en este grupo de pacientes aquellos que sí podrían ser candidatos a escleroterapia, aunque el pilar es la realización de ligadura con bandas. Yo voy a tener tres escenarios en cuanto a las profilaxis de varices esofágicas. Voy a tener pacientes que yo considero que tienen hipertensión portal y no han desarrollado varices esofágicas. Algunos han considerado y han llamado a esto si realizar una profilaxis preprimaria, pero se ha visto en la literatura que no hay pues una evidencia suficiente para apoyar este tipo de prácticas. Hay un debate grande sobre la profilaxis primaria. Digamos que en los adultos sí es claro que se benefician de profilaxis primaria, sobre todo con el uso de beta bloqueadores, pero en la población pediátrica no está claro este beneficio, no hay estudios suficientes para recomendarlos, pero digamos que en los consensos y los reportes pues de expertos, ellos consideran que se puede individualizar el riesgo del sangrado para definir si estos pacientes se benefician o no de profilaxis primaria. Entonces, generalmente aquellos en los que se realiza un análisis endoscópico que se vean varices que son de gran tamaño, que ya tienen moteado o que tengan alto riesgo de descompensación de su patología de base, muchos consideran que estos pacientes se benefician de profilaxis primaria. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso y les voy a mostrar algo de la literatura al respecto. El tercer escenario es el paciente que ya presentó un sangrado y que debo definir cómo hacer la profilaxis secundaria. Entonces acá está el uso de beta bloqueadores, esto también extrapolado a la población adulta. Digamos que la dificultad en la población pediátrica es alcanzar una reducción del 25% de la frecuencia cardíaca basal. Muchos pacientes no logran como tal este punto terapéutico. Entonces acá entra en juego la profilaxis secundaria con ligadura endoscópica. Esto como se realiza, se hace en sesiones 2 cada 4 semanas hasta 5 sesiones, buscando la erradicación como tal de las varices esofágicas. Uno habla que hay una falla terapéutica de esta profilaxis cuando hay un resangrado después de 5 días que sea pues como clínicamente relevante.
Acá les traigo un estudio sobre esa ligadura profiláctica o como profilaxis primaria en pacientes que no han presentado sangrado. Este es un estudio polaco publicado en el Journal de Cirugía Pediátrica y buscaba precisamente esto, evaluar cuál había sido como los desenlaces de esos pacientes que se llevaban a ligadura endoscópica que no habían tenido sangrado previo. Se tenían un total de 37 pacientes, 22 pacientes con una etiología pues por cirrosis y 15 pacientes por trombosis de la vena porta. Y en sus resultados, digamos que la erradicación de las varices se logró en el 93.7% de los pacientes con cirrosis y en el 86.6%. Digamos que de los que inicialmente estaban, 4 pacientes fueron excluidos por no cumplir por ser llevados a trasplante y 2 por no cumplir el protocolo y se tuvieron un total de 31 pacientes. ¿Qué pasa con este tipo de estudios? Pues tenemos un bajo número de pacientes y, por ejemplo, este estudio solo tuvo un seguimiento de estos pacientes a 16 meses. Entonces es muy difícil determinar si este tipo de intervenciones tienen un impacto a largo plazo sobre la recurrencia y el sangrado. Entonces, como les había explicado previamente, la decisión de hacer una profilaxis primaria, ya sea endoscópica o farmacológica, está pues más al criterio médico y digamos que individualizando a aquellos pacientes en los que el médico tratante considere que tiene un alto riesgo de sangrar. Y digamos que el último eslabón del tratamiento de estos pacientes va a ser el tratamiento invasivo. Entonces, tenemos dos tipos, el tratamiento mínimamente invasivo y el tratamiento quirúrgico, que es muy importante en el momento en que yo decido que estos pacientes los voy a llevar a cualquiera de este tipo de intervenciones, debo tener un detalle anatómico sobre la permeabilidad de la vena mesentérica superior, esplénica, de la vena renal izquierda y la cava, porque finalmente esto es mucho de lo que va a definir el tipo de intervención que se le puede realizar a este paciente. Ahorita más adelante voy a explicar cada uno. El único que no tengo detallado es sobre el uso de la embolización esplénica en estos pacientes. Digamos que una embolización parcial busca disminuir el flujo de la esplénica y en teoría esto actuaría similar a lo que es una esplenectomía parcial. Digamos que hay pocos estudios que avalen esto, digamos que es como una de las teorías que se tiene, pero digamos que no se sabe cuál va a ser el impacto sobre el hiperesplenismo en estos pacientes y muchos consideran que se debe realizar con cautela, ya que se puede correlacionar con diferentes tipos de complicaciones como dolor, necrosis y formación de abscesos. Entonces vamos a empezar con el mínimamente invasivo, que es el uso de TIPS. Las indicaciones son aquellos pacientes en los que tienen una falla en el control del sangrado agudo. O sea, si yo tengo un paciente que ingresa con sangrado agudo, he usado todas las intervenciones, endoscopia y no logro control del sangrado, digamos que este puede ser un tipo de intervención que se puede hacer con una urgencia relativa. También en aquellos pacientes con Budd-Chiari o aquellos pacientes en los que tienen una falla en la profilaxis secundaria y se puede usar como terapia puente al trasplante. Esto se realiza haciendo un cateterismo de la yugular interna hasta la vena hepática y acá se hace un trayecto transhepático y un shunt hacia una de las ramas de las portales. En la población pediátrica se recomienda que sea un stent de PTFE y es importante tener en cuenta las contraindicaciones. Aquellos pacientes que ya tengan una evidencia preoperatoria de un shunt, pues o de síntomas de un shunt portosistémico, encefalopatía, síndrome hepatorrenal o hipertensión pulmonar. Ahora vamos a hablar de las cirugías. Entonces, primero de las cirugías no selectivas, el primero es el shunt portocavo. Se realiza pues como tal disección de ambos, de la porta y de la cava, y se pueden hacer una anastomosis que puede ser terminolateral, laterolateral o un injerto con forma de H. Esto es para tratar de disminuir la cantidad de flujo que se quita pues como tal de la parte portal.
pero digamos que tiene alto impacto pues como en encefalopatía, en el desarrollo de encefalopatía y que puede disminuir mucho el flujo portal y esto a su vez llevará a empeoramiento del daño hepático. Entonces, generalmente en la pediátrica no se realizan shunts por tocados y en caso de que sea realizarlo, pues sí que se vaya a asumir como el impacto clínico que tiene la realización de estos shunts, generalmente ha sido reemplazado por los abordajes radiológicos cuando se puede realizar. El siguiente shunt es el shunt mesocavo. Este se realiza haciendo una exposición de la vena mesentérica superior de forma transmesentérica, haciendo la disección por debajo de la cólica media, haciendo una liberación caudal al páncreas y posteriormente haciendo una visualización de la cava, haciendo una maniobra de coger y medialización del duodeno hasta visualizar la cava inferior. Una vez yo tengo disecada ambas estructuras, se hace una disección de los tejidos blandos para pues tratar de hacer un injerto entre ambas estructuras que sea como lo más recto posible. La siguiente opción que tenemos es un shunt esplenodistal. Este ya está en el grupo de los shunts selectivos. El concepto de este shunt es que hay una descompresión variceal gastroesofágica y adicionalmente se logra conservar el flujo portal por la vena mesentérica superior y el eje portal. Entonces, esto se realiza primero haciendo una exposición de la vena esplénica y la vena renal atrás del saco menor. En esta imagen, digamos que arriba tenemos el páncreas que ya está movilizado como hacia arriba para lograr la exposición completa de la vena. Y una vez se puede realizar en esta segunda imagen, vemos cómo está la formación de la anastomosis entre la esplénica y la vena renal izquierda. Como última opción de cirugía o no como última opción, otro tipo de intervención que se puede realizar es el bypass mesorex. Este se realiza pues sobre el estándar como se describió esta técnica, es haciendo un bypass o un injerto entre la vena mesentérica superior y pues una rama pues o la vena pues la porta izquierda a nivel del receso de Rex y eso es lo que le da su nombre. ¿Cuándo se puede realizar? Digamos que cuando haya una obstrucción portal extrahepática, que se tenga una morbilidad importante por la hipertensión portal, que se haya presentado un episodio de sangrado variceal o pacientes en los que ya presentan biliopatía asociada a hipertensión portal. Cuando se describió la técnica, se realizó con un injerto de la yugular interna, pero también ha habido reportes en los que usan injertos venosos, injertos sintéticos. Hay estudios sobre la seguridad y el uso de este tipo de bypass en la población pediátrica. Este que les traigo acá fue un trabajo realizado en Chicago sobre las ventajas del uso del bypass Mesorex comparado con los shunts portosistémicos en aquellos pacientes que tenían hipertensión portal secundaria a obstrucción de la porta. Inicialmente tenían 70 pacientes que se llevó a un Mesorex, pero 5 se tuvieron que convertir a portosistémicos, entonces finalmente ellos dejan 65 en el grupo de Mesorex y 16 en el grupo de los portosistémicos. De estos 16 es importante tener en cuenta que la gran mayoría, 13, fueron esplenorrenales distales y solamente 3 fueron mesocaos. Cuando ellos evalúan algunos pues, de los desenlaces, ellos consideran que la diferencia o la ganancia del recuento de plaquetas, así como de la normalización del INR y del amonio, están a favor del shot Mesorex. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues que hay una diferencia importante entre ambos grupos, pero este grupo, pues este grupo de cirujanos, ellos consideran que todos estos pacientes deben tener unas imágenes previas
adecuadas, llevarse cuando se pueda a este shunt Mesorex, y cuando no tengan por imágenes no invasivas adecuada anatomía, se les puede hacer una venografía intraoperatoria y con esto definir si el paciente va a requerir un shunt portosistémico o no. Acá está en las gráficas de forma más visual cuáles fueron los cambios en las plaquetas, el tamaño del vaso, la normalización del INR y los niveles de amonio en posoperatorio. De los pacientes que tuvieron, que se les realizó Mesorex, el 95% no tuvo sangrados posteriores, y de los portosistémicos ninguno de los pacientes tenían. De estos pacientes que sí presentaron sangrados, hubo 2 que tenían astenosis y fueron llevados a dilatación percutánea, que fue exitosa, y no volvieron a tener episodios de sangrado. Entonces, el tratamiento quirúrgico, digamos que en estos pacientes, cuando se seleccionan de una forma adecuada, es prometedor, pero tampoco se puede olvidar que el tratamiento conservador se ha realizado también a través del tiempo. Acá se ven unos estudios que van desde el 94 hasta el 2006, donde por encima del 90% de los pacientes se tratan con tratamiento conservador con una baja tasa de mortalidad. Entonces, es difícil definir quiénes van a ser los pacientes que se van a beneficiar de intervención quirúrgica. No hay unas guías como determinantes de quiénes sí o sí deben ser llevados a cirugía. Finalmente va a estar definido por un equipo multidisciplinario, por individualización del paciente, por su clasificación etiológica y la función hepática de base, y cuáles son los síntomas y la morbilidad asociada, las implicaciones en la calidad de vida que tienen estos pacientes. No olvidar la remisión temprana a pacientes que consideremos que son candidatos a trasplantes, aquellos que tienen una baja reserva sintética hepática, aquellos que ya tienen síntomas severos extrahepáticos como síndrome hepatopulmonar, hipertensión hepatopulmonar, sangrados variceales recurrentes y una alta probabilidad de la descompensación de la enfermedad hepática. Ya para terminar, traje 2 algoritmos para tratar de concluir a aquellos pacientes que se benefician de algún tipo de intervención. Probablemente son aquellos pacientes en los que yo tengo una trombosis de la vena porta, pues, o una oclusión con una degeneración cardiomatosa, que tienen una hemorragia variceal recurrente con una falla en la profilaxis secundaria, que tengan un hiperesplenismo sintomático, que tenga un impacto grande en la calidad de vida. Entonces, estos pacientes yo debería hacer una evaluación de la anatomía. Si se considera que tiene una anatomía favorable para un Mesorex, se debe realizar, y en caso de que no la tenga, yo debería hacer estudios invasivos, una venografía, para definir si tiene una o no una permeabilidad de esta rama izquierda. Si la tiene, considera este paciente para Mesorex, y si no, digamos que acá ya nos vamos para el otro grupo en los que se primero hacer una biopsia hepática y estar seguros que no estoy ante una causa intrahepática de hipertensión portal, y estos pacientes van al siguiente algoritmo. O si no, y si definitivamente es una causa extrahepática, estos pacientes que no tenían una anatomía para un Mesorex probablemente se beneficien de tratar de conservar al máximo un tratamiento conservador, y solo llevar a estos pacientes a un shunt esplenorenal cuando hay una falla terapéutica de esto. Y aquellos pacientes que se presentan con una causa intrahepática, que tienen una falla en la profilaxis secundaria y tienen una alta morbilidad, debo tener 2 cosas importantes. Si su patología hepática está descompensada, es probablemente que estos pacientes se beneficien de un trasplante hepático y deben ser remitidos en caso de que cumplan, pues, como los criterios. Y en caso de que esté compensada, se puede utilizar los TIPS como una terapia puente para esos pacientes que van a ser llevados a trasplantes. No olvidar que TIPS también se puede realizar en aquellos pacientes con sangrado agudo refractario a las medidas de rescate.
y digamos que queda en aquellos pacientes que tienen la patopatía compensada y tienen un pronóstico mayor a 5 años, pero como les había hecho una alta morbilidad y son altamente sintomáticos, llevar a un shunt ortosistémico pues con las implicaciones clínicas que tiene. Eso es lo que traía para hoy. Finalmente, saber que estos pacientes son complejos, que son individualizados sus manejos y requieren decisiones por equipos multidisciplinarios. Muchas gracias. Quedo pendiente de alguna pregunta, algún comentario. La doctora Lozada tiene la mano levantada. No. Muy buenos días a todos. Carito, muy buenos días. De corazón, muchísimas gracias por tan excelente exposición. Felicitaciones por tu claridad y por tu esfuerzo. Pasaste desde definición a tratamiento muy buena, ¿verdad que sí? Eh, Quería pues obviamente como hacer un pequeño resumen y recordar pues obviamente que la hipertensión portal en pediatría, al menos en nuestro medio, realmente es bien importante y que toda la parte prehepática e intrahepática va de la mano y casi siempre son los pacientes que vamos a tener. Desafortunadamente, la trombosis juega un papel muy importante y sobre todo la degeneración cavernomatosa de la porta por uso de catéteres umbilicales es como nuestra principal causa, sin dejar de lado la fibrosis hepática congénita, que también la tenemos en un montón de pacientes. Siempre pensarlo en estos pacientes que tienen esplenomegalia, que es como nuestra principal factor inicial, nuestro principal signo inicial en estos pacientes, seguido, como decía Carolina muy bien, de estas hemorragias que llegan importantemente. Carito recomendaba que obviamente la ecografía Doppler portal nos puede servir como un diagnóstico inicial, pero ya cuando estamos en el hospital, la experiencia me ha demostrado que sobre todo la tomografía nos ayuda bastante. A veces la ecografía depende mucho y es muy operador dependiente y he tenido casos donde la ecografía subestima o menosprecia esta patología y ya con la tomografía vemos realmente el compromiso de otros lados. Entonces recomiendo que si ya estamos acá en el hospital, una tomografía abdominal nos viene muy bien. En cuanto al uso de beta bloqueadores, muy bien lo decía Carito, que nosotros usualmente imitamos lo que hacen los adultos. Hasta hace un par de años se recomendaba el uso de propanolol. Ahora realmente se ha evidenciado un rédito terapéutico muchísimo más alto con el carvedilol e incluso a muchas más pequeñas dosis. Entonces ahora en pediatría estamos usando casi siempre carvedilol a menos que haya alguna contraindicación. E incluso nuestros pacientes, muchos hacían alergia al propanolol. Entonces terminaban con síntomas respiratorios, con tos que no paraba. Entonces cambiamos a carvedilol y nos iba súper bien. En cuanto al uso de la embolización parcial del vaso, realmente, como decía Carito, no hay muchos usos, no hay muchos estudios. Acá en el hospital solamente se han hecho 5 pacientes, de los cuales 2 terminaron con complicaciones importantes e incluso requirieron esplenectomía total. Entonces realmente como que incluso ya con nuestra experiencia podemos decir que no es algo pues como para recomendar. Realmente felicitaciones, muy buena charla y gracias por exponer este tema que tal vez no es que sea muy taquillero y lo hiciste perfecto, impecable. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna Claro, pregunta? buen día. Hola, profe, buenos días. Claro, buen día. Yo quería hacerle algunas cositas. Pues la conferencia, claro, excelente, muy amplia la exposición, todos los temas están cubiertos, me parece a mí. Voy a mencionar unas cositas importantes. Es importante que el hospital todavía no lo tiene, pero yo creo que es tiempo ya de hacer y es tener un laboratorio de hemodinamia hepática. Un buen laboratorio de hemodinamia hepática. En una conferencia que estuvo en Estados Unidos, un radio intervencionista iraní que trabaja en Chicago, hizo una presentación tensa sobre la atención por los niños. La recomendación de en el servicio
de hospitales, a todos los niños que era posible, les hacían manejo por radiología intervencionista, no es tips, sino tratar hasta donde fuera posible volver a canalizar la vena porta. La discusión en ese congreso fue que la mayoría de la gente era realmente difícil poder canalizar la vena porta, pero vemos un trabajo ahí extenso, con 60 70, donde teníamos muy buenos resultados, pensando con catéteres metidos, volver a hacer un tips y pues, la vena porta. Lo otro es importante cuando hablan de hipertensión portal y la medición de la presión de la vena, que de la vena porta se acerca como la presión de la aurícula derecha a 0, ¿cierto? Algunos dicen 8, pero es una presión muy bajita, así que 0 la presión. Si no es clínica, estés ahí, además de los de laboratorio, también la trombocitopenia, las varices y la esplenomegalia, la asitis, nunca hacer una adecuada evaluación de la función hepática, no cambia mucho el manejo del paciente. Si el paciente ya está cirrótico, entonces hay que verlo con un paciente cirrótico y ver que en el tío de PEL, de Child está el paciente, ¿cierto? Porque eso indicaría mirar más hacia el. Con respecto al TIPS, ya lo dijiste, pues, es también una buena opción de considerar que era como un puente al trasplante, pero ya los TIPS son de larga duración, que duran es muy buena opción para los pacientes. Que no olvidar las indicaciones de trasplante cuando los pacientes bacteriana espontánea y ya tienen cirrosis, es indicación de trasplante, ya no dejar los pacientes esperando a que hagan más complicaciones y no remitirlos de una vez al programa de trasplantes. Hay que, por ejemplo, nosotros acá en el 80 y el 92 lo que fue, hicimos un estudio sobre esplenomegalia, es cosa anecdótica. Al abrir como un hueco en el diafragma, se pelaba o se despulía el vaso en el pulmón y se hacía como una fijación del pulmón con el diafragma para que se crearan chones espontáneos. No recuerdo bien si fueron 8 o 12 pacientes, fue uno de mis trabajos de grado. Y recuerdo que el doctor Melgar hace unos 6 o 7 años me presentó un paciente adulto como de 30 años que era muy pequeñito y el paciente todavía tenía el chone espontáneo hecho a través de esa esplenomegalia. Hay también anécdotas con lo que se llamaba la cirugía de su fibra, que era una transección esofágica. Era una cosa muy radical pues que se hacía, eso tampoco ya pues se hace, está olvidado en el manejo de los pacientes con hipertensión portal. Hay que tener en cuenta siempre que se va a hacer una cirugía de chon, ver si el paciente tiene chon espontáneo, ¿cierto? La mayoría de los pacientes hacen chon espontáneos retroperitoneales a través de la vena renal. Entonces, usted con un paciente que tenga un buen chon, puede empeorar con la cirugía de ese chon que el paciente tiene, ¿cierto? Eso era lo que quería decirle. Muchas gracias por la conferencia. Profe, muchas gracias por sus comentarios. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario? Claro, lo último que me dio es que algunos pacientes tienen trombosis extensas, pueden ser candidatos a trasplante visceral. Gracias, profe. Bueno, entonces agradecerles a todos por la presencia en esta charla. Damos por finalizada la reunión del día de hoy. Feliz día para todos. Gracias.